Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y hoy, en este espacio que hemos denominado Praxis TV Diálogos Literarios, una coproducción con la editorial de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompaña, ya como se ha hecho costumbre en este espacio, Daniel Vindas, académico de la Escuela Ecuménica, parte de la Escuela de Filosofía y parte del equipo de trabajo de Praxis TV. ¿Cómo estás, Daniel? Esteban, un gusto saludarlo. Me siento muy complacido de estar en este programa el día de hoy, ¿verdad? Y muy contento también de compartir con Lorena. Un gusto saludarla también. Bienvenida al programa y espero que tengamos un diálogo importante en torno al texto, tu trabajo, ¿verdad? Tu investigación, publicada por la EUNA, de la cual creo que podremos sacar unas conversaciones bastante sugerentes. Muchas gracias, Daniel. Y como ya nos adelantaba Daniel, nos acompaña Lorena Herrera Vinelli, autora de este libro del que vamos a hablar hoy, A la sombra del dragón, interdependencia asimétrica de China con Ecuador y Costa Rica. ¿Cómo estás, Lorena? Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Daniel. Bueno, para mí un honor estar en su programa. Primero quisiera agradecerles por el espacio, por la invitación y por la cordialidad que han tenido de considerar mi trabajo académico para justamente realizar esta entrevista. Sí, Lorena, quizás sí empezamos un poco hablando de las razones de esta investigación, por qué investigar esta relación de China con Ecuador y Costa Rica, y esto que vos denominas estados pequeños, que ya fuera de cámaras incluso comentábamos de que no es común dentro del estudio de las relaciones internacionales. Y además, de paso, este concepto que en el mismo libro vos nos mencionas de la novedad que implica este concepto de interdependencia asimétrica. Bueno, muchas gracias, Esteban. Efectivamente, bueno, mi investigación prácticamente inició en el año 2015, cuando fui parte del programa doctoral de Flaxo Ecuador, y en ese momento China se estaba ya posicionando de manera muy relevante como un actor global, ¿no? Habíamos pasado toda una década conocida como el auge del boom de los commodities, la misma que empieza a decaer aproximadamente en el año 2013. Y justamente mi interés inicialmente era estudiar a Ecuador como estudio de caso. Sin embargo, conforme fui avanzando la investigación, decidí también incluir a Costa Rica. Y justamente aquí vienen ya dos razones fundamentales que constan en el libro. En primer lugar, como bien tú has mencionado, hablar de estados pequeños o abordar justamente desde diversas aproximaciones conceptuales, metodológicas, ontológicas y epistémicas a los estados pequeños es algo que en realidad no es muy común dentro de las relaciones internacionales. No quiero decir con ello que no se han generado trabajos. Creo que justamente mi generación está muy preocupada de poder posicionar la importancia de estudiar los mismos. ¿Por qué? Porque vivimos en países pequeños, porque más de la mitad de los países de América Latina y el Caribe son estados pequeños y porque es totalmente importante entender justamente cuáles son sus diversas vulnerabilidades, no solamente a nivel doméstico, sino también de orden estructural a los cuales los mismos están sometidos. Y por otro lado, también necesitamos una reflexión académica más profunda acerca de cuáles son las diversas estrategias, ¿sí?, que los mismos utilizan de alguna manera tradicionalmente o cotidianamente en sus relaciones con otros actores a nivel internacional, y también conocer sus intereses y cuáles son sus prioridades, ¿no? Estamos como región latinoamericana en este momento pasando una crisis a nivel internacional, como todos conocemos, la crisis del COVID. América Latina ha sido una de las regiones más golpeadas. Vemos un decrecimiento del PIB de casi menos 3.3%. Y evidentemente estas cifras nos llevan a plantearnos justamente eso, ¿no? La necesidad de realizar más estudios rigurosos, sistemáticos, acerca de los países pequeños latinoamericanos. Y en el caso ya de Ecuador y Costa Rica, por supuesto, Costa Rica fue el primer país centroamericano en reconocer, en este caso, a China y divorciarse de
en ese momento su gran aliado Taiwán. Y por otro lado, el Ecuador es un país que venía, sí, teniendo una dependencia muy fuerte con la República Popular de China, no solamente en el ámbito de la dimensión política, sino también en el ámbito de la dimensión económica. Mi libro va más allá y justamente logra incluir una dimensión poco también estudiada dentro de las relaciones internacionales, que son los estudios de convergencia en política exterior, es decir, entender, debatir y reflexionar acerca de por qué los países votan como votan en la Asamblea General de Naciones Unidas, qué determinantes y qué condicionantes están justamente pues presentes dentro de ese entorno de la decisión, y de otra manera, por supuesto, también entender si esos países efectivamente están actuando de acuerdo a sus principios, ¿sí?, de política exterior, porque esto es algo muy importante. Eso serían de alguna manera las razones, y por supuesto otra de las razones ya que motivaron el estudio de los estados pequeños es de alguna manera a utilizar categorías, ¿sí? Categorías latinoamericanas en el abordaje, en el análisis de este estudio. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de la literatura sobre estados pequeños tiene una visión eurocentrista, más no latinoamericana. Entonces justamente viene la necesidad de que sea la academia latinoamericana la que pueda buscar, analizar, inclusive debatir, ¿no es cierto?, nuevas categorías de análisis, y a partir de eso, por supuesto, que esto sea un aporte no solamente para la academia, sino para la sociedad civil, inclusive para los tomadores de decisiones. Sí, Lorena, con respecto a lo que has dicho, por ejemplo, se observa dentro de tu marco teórico, ¿verdad? Lo que han sido las teorías de la dependencia, es algo que se observa al principio como la forma en la cual tomas partida en tu estudio, por ejemplo. A nosotros también nos interesa comprender cómo han sido las políticas de China a partir de la doctrina, por ejemplo, del Libro Blanco, ¿verdad? Y cómo es, y porque me parece que tu trabajo se enmarca en gran parte en varias categorías, pero hay tres principales que yo observo, de las que vos puedes también desarrollar, que son la asimetría en esa relación de interdependencia entre los estados pequeños y China, el poder y lo que vos denominás convergencia política. Llama muchísimo la atención datos, por ejemplo, como el siguiente, que Ecuador es el país pequeño con mayor inversión y financiamiento chino, por ejemplo, de América Latina y el Caribe, pero que curiosamente, a pesar de haber firmado un TLC con China, Costa Rica es de los que menos financiamiento tiene, ¿verdad? Exacto. Entonces, podríamos hablar quizá un poco más de cuáles son esas Claro. políticas de China. Y luego hablamos un poquito más ya en relación de Ecuador y de Costa Rica, por ejemplo. Claro, con gusto, Daniel. Sí, efectivamente, bueno, dando respuesta a tu inquietud, tenemos como ejes centrales o ejes medulares del trabajo estas tres categorías que son el poder, la simetría y la convergencia en política exterior. Por supuesto que la categoría matriz, por así decirlo, es la interdependencia simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Justamente esto parte de la visión de Keohane Nine, de neoliberalismo institucional, y hay una teoría dentro del neoliberalismo institucional que justamente recoge esta categoría de interdependencia simétrica, y que lo que quiere decir es una dependencia mutua, pero donde sí los beneficios no están garantizados para las partes, y también de esta interdependencia simétrica se desprenden costos. Entonces, efectivamente, tenemos que en la relación China con Ecuador y Costa Rica hay costos y beneficios dentro de ese relacionamiento. Ahora, ¿cómo se visualiza de alguna manera esto a lo largo del trabajo? A través de esta primera categoría que es del poder. ¿Y qué implica esto, no? Y ahí justamente es que cuando la interdependencia es asimétrica, el poder se entiende como esta capacidad de influencia. ¿Cuál ha sido la principal capacidad de China? Sobre todo el control sobre los recursos, pero también una capacidad importante, como nos decía Keohane Nine en su obra del año 2011, de afectar los resultados. ¿Qué resultados específicamente? Los resultados de las decisiones de política internacional, ¿no? Y por supuesto, otra de las premisas que se constatan en la obra dentro de esta primera categoría analítica es que el poder, cuando se concentra en una parte más que la otra, sí le va a permitir a ese actor justamente manipular la interdependencia, pero a su favor, ¿no? Entonces, vemos que, por supuesto, China, la segunda economía global,
Por ejemplo, vamos a verlo más adelante, si tú quieres hacemos un pequeño comparativo de cuáles han sido en definitiva los resultados, pero ya tú enunciaste uno de ellos, ¿no? Costa Rica, en su relación comercial con China, pierde tanto como el Ecuador con y sin TLC. ¿Quién es el gran ganador efectivamente dentro de la agenda comercial o el relacionamiento comercial? Es China, no son los países pequeños latinoamericanos. Y ahí hay varias variables y subvariables que hay que entender y que hay que complejizar. Pasamos entonces justamente a la simetría, y dentro de la simetría es importante de destacar que no solamente se queda el libro en enunciar o sistematizar datos para demostrar que efectivamente prácticamente toda la América Latina y el Caribe, o los 17 países pequeños que se analizan en una base de datos propia que fue construida para esta investigación inédita, sí, no solamente estos 17 países están atravesando una relación de permanente déficit comercial con la China, sino que también hay una simetría de poder que es muy visible en el caso de Ecuador, cuando Ecuador ha tratado de negociar un acuerdo comercial con China y ha tratado de tener algún tipo de iniciativas que China prácticamente no ha permitido que sucedan, y tratando evidentemente de manejar la agenda bilateral a su favor. De otro lado, la convergencia en política exterior, bueno, esto es un indicador de influencia de China sobre el comportamiento de los países pequeños. Aquí tenemos que pese a que son dos países pequeños y en realidad, desde la racionalidad, cuando uno piensa en países pequeños, pensamos que todos van a actuar igual, que van a tomar decisiones de política internacional muy similares y que efectivamente sus estrategias van a ser de igual manera similares, pero el libro demuestra todo lo contrario. Los países pequeños tienen capacidad de agencia, ¿sí? Y toman también decisiones de política exterior, promueven agendas, promueven iniciativas, pero los resultados, evidentemente, de acuerdo al peso político y económico de China, que ejerce sobre Costa Rica y sobre Ecuador, los resultados son totalmente distintos en este sentido. Y ahí justamente yo quisiera pues plantear algunas de las principales diferencias, ya analizando los capítulos de Costa Rica y Ecuador, que yo he encontrado justamente a partir del análisis de estas variables. Bueno, ya lo había dicho, Costa Rica y China tienen una relación básicamente muy corta en términos políticos y diplomáticos. Como ustedes conocen, fue el primer país centroamericano en reconocer a China, y justamente a partir de esta decisión de política internacional soberana, por supuesto legítima, que adoptó Costa Rica en la segunda presidencia de Óscar Arias, la mayoría de países hoy centroamericanos han apostado por la misma vía, por el mismo camino que Costa Rica, y han entablado una relación formal, en este caso con China. En el caso de Ecuador, estamos hablando de una relación, Daniel, de casi 42 años de relaciones político-diplomáticas. Entonces, la relación se ha tejido con diversos elementos, ¿no es cierto? También hay toda una historia y un contexto, hay toda una agenda bilateral, y sobre todo en el caso de Ecuador, a diferencia de Costa Rica, por ejemplo, el Ecuador promovió un diálogo con China a través de una instancia técnica política que se denominan comisiones técnicas chino-ecuatorianas. Entonces, esta instancia es muy interesante, se promovió en 1984, pero sigue vigente hasta el día de hoy, y es justamente en el análisis de ese espacio en donde se puede encontrar claramente esta simetría de poder que yo te señalaba, porque el Ecuador ha venido instando diversas iniciativas a China, ¿sí? A China, para poder facilitar su comercio exterior, para poder tener un mejor resultado en relación a su balanza comercial, pero China básicamente ha propuesto la agenda de mayor conveniencia en este caso para ellos, ¿sí? De otro lado, tenemos por supuesto que Costa Rica también firma un TLC que ya entra en vigencia, en vigor en el año 2010 con China, y que Ecuador en 42 años de relaciones político-diplomáticas, pese a que solicitó en las comisiones técnicas, no ha logrado hasta el día de hoy tener un acuerdo comercial con China de ninguna naturaleza. Pero pese a que los dos países son pequeños y tiene el uno TLC y el otro no tiene TLC, vemos que los resultados del déficit comercial en realidad pues es totalmente perjudicial para estos países.
Y en el caso de Ecuador es aún peor porque nosotros somos una economía dolarizada que depende directamente de las divisas, de los ingresos justamente que genera el comercio exterior. Entonces, el Ecuador está en una situación aún más compleja. Para finalizar, quisiera, porque estoy viendo que vamos ya a pasar al segundo bloque, referirme a dos temas muy importantes. Resulta que justamente cuando mi investigación termina y prácticamente el libro lo enuncia, solo Costa Rica y Ecuador eran los únicos dos países latinoamericanos en mantener una asociación estratégica con China, y esto es muy importante. ¿Qué implica una asociación estratégica? La profundización de las relaciones político, diplomáticas, económicas. Entonces, vemos que Costa Rica llegó solamente hasta una asociación estratégica, en este caso integral, y por supuesto que Ecuador tiene una asociación mucho mayor con China, lo cual implica justamente una importancia del de el gigante asiático en relaciones con los países. Y finalmente, que Costa Rica, pese a toda esta dimensión de la relación política y económica, es el país pequeño, centroamericano y latinoamericano con la menor inversión y financiamiento conjuntamente con Uruguay. Mientras que Ecuador es el país pequeño latinoamericano con la mayor inversión y financiamiento chino en un corte temporal de 15 años de análisis. Muy bien, Lorena, sí, en efecto, tenemos que hacer un primer corte, pero bueno, ahí ya nos estás mencionando algunos temas que nos interesa seguir abordando, analizar un poquito, que nos cuentes un poquito sobre ese análisis, sobre esa estrategia política de China, por ejemplo, un tema que habla respecto al regreso de China a la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, ¿verdad? Okay. Es un tema importante que abordar, y también el posicionamiento estratégico de Costa Rica para las intenciones o la estrategia comercial china. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios, una coproducción entre la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica y la editorial de nuestra universidad, la EUNA. Continuamos conversando con Lorena Herrera Vinelli, doctora en estudios internacionales y además docente, investigadora y coordinadora de la Maestría de Relaciones Internacionales y Diplomacia con mención en política exterior del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, y con Daniel Vindas, co-conductor de este espacio, y hablando sobre este libro que ya mencionábamos al principio, A la sombra del dragón. Lorena, se nos quedaba pendiente un poco en el bloque anterior la referencia a la estrategia político y comercial de China en su relación con estos llamados estados pequeños. Entonces, quizás si empezamos esta parte con esto para continuar más adelante con los temas y los casos concretos de Ecuador y Costa Rica. Claro, Esteban, muchas gracias nuevamente por el espacio. Entonces, efectivamente, hablar un poco de lo que es el capítulo 2 del libro, ¿no?
Justamente ahí se determina algunos elementos de orden empírico en relación a la estrategia de China hacia América Latina y el Caribe. Y entonces lo que en definitiva hice una sistematización, ¿no? A partir de elementos, a partir de datos cualitativos y cuantitativos, y determiné que efectivamente hay como 3 momentos que son claves en este contexto, en este estudio que hay que delimitar. El primer momento justamente es cuando China se conforma como República Popular en 1949. ¿Cuál era la estrategia en ese momento de China en relación a, por supuesto, buscar, ¿no es cierto?, más aliados, buscar alianzas también con países de América Latina y el Caribe, pero sobre todo vemos un poquito más adelante en la conferencia de Bandung la enunciación de estos 5 principios de coexistencia pacífica. Y esto es algo muy importante, Esteban y Daniel, porque esto se mantiene hasta el día de hoy más vigente que nunca de alguna manera en la agenda de política internacional de China y de Xi Jinping hacia el mundo. Estos 5 principios de coexistencia pacífica, de alguna manera, son aquellos relacionados a la no intervención, por ejemplo, en asuntos internos, al respeto por la soberanía, al respeto por la autodeterminación, ¿no? Y sobre todo, también enuncian una relación beneficiosa, una relación recíproca para las partes, nos dice China. Entonces, en ese contexto, cuando China efectivamente logra todo este despliegue, pasamos a un segundo momento en el cual es muy significativo el modelo Open Doors Policy en 1978. Cuando Deng Xiaoping decide abrir prácticamente a China al mundo, tienen una planificación totalmente centrada y sobre todo un indicador muy importante que para China es el PIB. Tenemos una tasa de crecimiento alrededor del 9-10% anual, de manera que se mantiene de manera permanente a lo largo de los años. Y en ese contexto resulta que justamente fueron los países de América Latina y el Caribe, están muy delineados en el libro, por temas de tiempo no puedo mencionarlos, pero ellos apoyaron significativamente el retorno de China a la Organización de Naciones Unidas. Entonces, evidentemente, en toda esta interacción, por así decirlo, también China empieza a tener un lugar protagónico en términos multilaterales, ¿no? Su participación hacia el multilateralismo fue tardía, pero, por ejemplo, empieza a participar en la PEC, en foros a nivel económico, en bloques regionales a nivel internacional, en donde también participan países de América Latina y el Caribe. Y un tercer momento que justamente se da con el ingreso de China a la OMC. Esto marca un antes y un después de Esteban y Daniel en las relaciones, sobre todo a nivel económico y política. Solamente por enunciar un ejemplo. Cuando China entra, por cierto, apoyado por 18 países latinoamericanos en los cuales estaba Costa Rica y Ecuador, dentro de un grupo técnico de trabajo, cuando entra ya definitivamente como miembro formal a la OMC, el comercio bilateral entre China y América Latina pasa de 5.200 aproximadamente millones de dólares en el año 2001 a 74.000 millones de dólares en el año 2015. Esto de acuerdo a la base de datos también inédita que se realizó con fines de esta investigación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una profundización de la agenda comercial, pero también tenemos los primeros libros blancos chinos hacia la región. Y dentro de esos libros blancos, que tenemos 2 hasta ahora, el 2008 y el 2016, vemos un interés muy directo por parte de China en relación a la biodiversidad de América Latina y el Caribe, a sus recursos, en relación a la necesidad de que los países latinoamericanos puedan diversificar sus relaciones con actores con mayor poder y con mayor peso a nivel internacional y que también tengan una mayor capacidad de autonomía dentro de su política exterior. La pregunta es, ¿estos principios no son cruciales para América Latina y el Caribe? Cuando justamente lo que hemos tratado de hacer, sobre todo pensando en el regionalismo poshegemónico, contrahegemónico, post-neoliberal, hemos justamente a través, por ejemplo, del regionalismo dado una salida para tener un mayor grado de autonomía y un menor intervencionismo, en este caso, de un aliado tradicional y protagónico como lo fue Estados Unidos. Entonces, esta serie de estrategias, ¿no es cierto? Los libros blancos, el financiamiento, las inversiones, las asociaciones estratégicas integrales, son diversas entradas de China para poder tejer lazos mucho más fuertes con América Latina y el Caribe. Y un tema que no está tan desarrollado en el libro, pero que es muy importante tenerlo presente, es, por ejemplo, el diálogo que hoy China mantiene con la CELAC a través de los foros ministeriales. Tenemos un nuevo plan, tenemos el tercer foro ministerial que se llevó a cabo en diciembre del año pasado y tenemos un plan de acción hasta el año 2024. Tenemos un eje a nivel político, a nivel de seguridad, tenemos una agenda económica, una agenda ambiental,
Ojo con eso, una agenda ambiental, cuando lo que China ha hecho es promover en América Latina y el Caribe básicamente, sí, unas inversiones que están muy destinadas a 3 sectores: la infraestructura, los minerales y el transporte. Y esto, por supuesto, sí incide mucho, de acuerdo a varios especialistas, en la reprimarización de las economías latinoamericanas, porque estamos bordeando una misma matriz comercial, productiva y exportadora por una alta demanda de China en relación a los commodities que producimos como región. Entonces, esos 3 momentos yo quisiera dejarlos hoy. Justamente en la presentación de mi libro la semana anterior, el profesor Adrián Bonilla decía, me atrevo a decir que hoy hay un cuarto momento. El cuarto momento es quizá el momento post-COVID, ¿no? Pero por supuesto, no está dentro del libro porque el corte temporal era hasta básicamente el año 2015, entonces son estos 3 escenarios que se conjugan con, como digo, una interacción de China a nivel de una dimensión política, económica y también multilateral, de la cual voy a hablar un poquito más adelante. Muchas gracias, Lorena, por tu disertación. Y tal vez a modo de acotación, a mí me llamaba mucho la atención y lo que acabas de mencionar de ese modelo Open Doors, ¿verdad? De la República Popular de China, que a modo de comentario, para pasar a la pregunta, yo diría que se dio sin no pocos, digamos, conflictos internos, ¿verdad? Dentro de la política como tal en China, específicamente por un dato que ofreces en el texto sobre el líder Deng Xiaoping, por ejemplo, que fue uno de los máximos líderes, ¿verdad?, del Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong, por ejemplo, pero que luego fue, junto con otros líderes, acusado de traidor, dice el texto, por formar parte de un ala de derecha del partido, que buscaba insertar ideas capitalistas en ese modelo comunista, ¿verdad?, generando algunas contradicciones internas dentro de esa idea de comunismo chino, que pues llegó a devenir en ese modelo Open Doors, ¿verdad? Hemos hablado de esta simetría y del poder, de ahí que es interesante hablar también del modelo político en China, pero nos gustaría desarrollar un poco más sobre la convergencia política, por ejemplo, en política exterior, ¿verdad? Y conversar, se pueden hacer comparaciones entre Ecuador y Costa Rica, sobre si ese nivel de convergencia política influye en la inversión y en el financiamiento, por ejemplo, de China con esos 2 estados pequeños, ¿verdad? Efectivamente, bueno, has abordado un tema crucial, Daniel, y es justamente la tercera dimensión de análisis, que es convergencia en política exterior. Es importante mencionar que justamente se realizó una base de datos inédita en donde hay alrededor de 26.780 observaciones que se hicieron voto a voto, resolución por resolución, en casi 14 años de sesiones ordinarias de la Asamblea General de Naciones Unidas para poder llegar a estos resultados a los cuales llega el libro en los 2 casos de estudio. Y aquí hay algo muy interesante. En realidad, cuando yo encontré los primeros trabajos sobre convergencia en política exterior, el enfoque era totalmente cuantitativo, los métodos de análisis eran formales exclusivamente. Entonces, ahí tuve un primer desafío en términos metodológicos: cómo me aproximo justamente a entender esta relación de la convergencia, esta relación de las decisiones que los países toman a nivel multilateral. Entonces opté en términos metodológicos justamente por realizar una base de datos en definitiva, y esta base de datos me arrojó lo siguiente. No solamente el libro demuestra que China, América Latina y sobre todo los estados pequeños tienen una convergencia muy importante en temas, por ejemplo, relacionados al ambiente, en temas relacionados, por ejemplo, al comercio internacional, a la cooperación. La cooperación sur-sur es fundamental para China y para América Latina. Por supuesto, ahí podría enunciar algunos otros temas, como por ejemplo el derecho internacional humanitario, temas de desarrollo, los aspectos relacionados al mantenimiento de la paz, los aspectos relacionados a los temas de descolonización. Entonces, hay una convergencia importante en términos de los ideales y principios de política exterior, donde justamente se asientan las primeras diferencias. ¿Sí? En las votaciones, no. Yo encontré justamente ahí, creo que es uno de los hallazgos más importantes del libro, porque resulta que de casi más de 1.000 resoluciones, ¿no es cierto?, en la Asamblea General de Naciones Unidas analizadas, 13 de ellas, en el caso de Ecuador, corresponden a la agenda de derechos humanos. Y resulta que de esas 13, 11, el Ecuador converge su voto no en contra con China. ¿Qué tipo de votaciones son esas? Son preocupantes, Daniel. ¿Por qué?
porque efectivamente el Ecuador es uno de los países, al igual que Costa Rica, que se ha adherido a la mayor cantidad de regímenes internacionales en materia de derechos humanos. Y se supone que un país debería ser fiel justamente a sus principios de política exterior en ese tipo de agenda. Pero resulta que en este periodo, 2001-2015, el Ecuador votó en contra de sus propios principios de política exterior, apoyando el voto de China, porque China lidera justamente ese bloque de países que son muy pocos dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde la Asamblea General buscaba sancionar, sí, de manera rígida y con medidas duras, hablamos de inclusive sanciones de orden económico, a regímenes autoritarios que habían vulnerado sistemáticamente los derechos humanos de su país. Por ejemplo, el caso de Irán, Myanmar, Siria y Corea del Norte. Estamos hablando justamente de buscar una resolución que sancione lo que son vulneraciones de derechos humanos, tortura, violaciones, desapariciones de niños, sí, crueldad, malos tratos hacia la mujer. Entonces, estamos hablando de un aspecto muy sensible en el cual se demuestra en el caso de Ecuador que el peso político y económico que el Ecuador tenía con la China pesó más en su decisión en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y Ecuador prácticamente vota no, ¿sí?, en 11 resoluciones que tienen justamente relación con esta temática. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de Costa Rica? ¿Y qué es lo que encontré en el caso de Costa Rica? Que Costa Rica defiende no solamente en el discurso, no solamente en términos de ideales y principios de política exterior, es fiel a la agenda de derechos humanos. Costa Rica tiene una posición muy firme, muy sólida, de hecho es uno de los países emblemáticos, ¿no es cierto?, en liderar la agenda de desarme en la Asamblea General de Naciones Unidas, y hay que reconocer la labor y el trabajo que ha hecho Costa Rica en ese sentido, pero a diferencia del caso de Ecuador, por supuesto, es el país que menor financiamiento recibe por parte de China y los lazos políticos son muy débiles en comparación con el Ecuador. Pero en términos de su agenda, sí, esto no influye y Costa Rica, como digo, es fiel y no se encontraron votaciones convergentes en este tipo de resoluciones que inclusive podrían ser muy delicadas para Costa Rica como un país también centroamericano que ha posicionado una política internacional de derechos humanos muy relevante en los últimos años. Gracias, Lorena. Vamos a hacer ya un nuevo corte para entrar al último bloque para poder hablar un poco sobre esos estudios y los casos concretos de Ecuador y Costa Rica, el capítulo 3, capítulo 4 del libro, y ver un punto que vos mencionas y es el interés de China en Costa Rica como un punto estratégico en la región. Ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Epistemología es una de las áreas de la filosofía que se encarga de la justificación de las creencias y de cómo conocemos el mundo, siendo una de las áreas fundamentales en el desarrollo de conocimiento y en la aplicación práctica que puede derivarse en las ciencias. Epistemología, siendo un área fundamental de la filosofía, permite razonar sobre el mundo por medio de la lógica y de ahí derivar posteriormente una filosofía práctica como la ética. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo
a Praxis TV, Diálogos Literarios, una coproducción entre la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica y la EUNA, la editorial de nuestra casa de estudio. Continuamos conversando con Lorena Herrera Vinelli, autora de este libro, publicado por la EUNA y por Flaxo Ecuador, denominado A la sombra del dragón, interdependencia asimétrica de China con Ecuador y Costa Rica. Y ya como es costumbre en este espacio, con Daniel Vindas en la coconducción del mismo. Lorena, ya hablábamos los bloques anteriores sobre el papel o cómo ha jugado China en la estrategia política comercial, pero además ahora podríamos hablar un poco sobre los intereses. Vamos a ver el caso de Costa Rica para iniciar este bloque, los intereses entre China y Costa Rica. También podemos ver un poco el tema de Ecuador también, ¿verdad? Los intereses de China hacia Costa Rica como un punto estratégico en la región centroamericana y cómo esto ha servido para expandir el comercio chino y otras cuestiones, y también los intereses de Costa Rica, ¿verdad?, hacia China y ingresar en esta relación. Perfecto, muchas gracias, Esteban. Y efectivamente hay intereses comunes, ¿no? ¿Cuál fue, en definitiva, la principal estrategia de China en el caso de entablar relaciones con un país como Costa Rica? Creo que hay varias razones. Yo quisiera sistematizar tres. En primer lugar, justamente diría, comparten ambos países un principio por el libre mercado. Esto es muy importante determinarlo. En el caso de Ecuador no es así, no era así en ese momento. ¿Cuál es la apuesta o justamente cómo Costa Rica ha configurado sobre todo su modelo de desarrollo? Desde una apuesta por una mayor liberalización económica, la firma de tratados de libre comercio y, por supuesto, una inserción estratégica en la economía global. Esto ha sido fundamental para un país pequeño como Costa Rica, y en esa medida Costa Rica ya se visualizaba como un actor muy importante para los intereses de China en la región. En segundo lugar, justamente creo que el momento y el lugar fue el adecuado cuando la segunda presidencia de Óscar Arias y justamente su canciller Bruno Stagno deciden justamente entablar esta serie de reuniones previas a la firma del memorando bilateral en el cual ya se da inicio a las relaciones formales de manera diplomática. Había un elemento que era muy importante para Costa Rica, en este caso, ¿no? Pensando en Costa Rica, que era justamente perfecto, negociar, ¿no es cierto?, la firma de un TLC con China, reconocer a China como la única China, pero Costa Rica se jugaba una carta fundamental, que era justamente su ingreso como un país observador al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y lo logró. Entonces, este era un interés muy importante en el caso de Costa Rica. Regresando a China, Costa Rica implicaba una especie de lo que Brzezinski decía pivot geopolítico, ¿no? A partir de Costa Rica, sí, por supuesto, China podía internacionalizar su actuación a través de una mayor inversión de sus empresas transnacionales, podía, por supuesto, empezar a ofertar mayor financiamiento a través de sus bancos y, por supuesto, mejorar los indicadores. Esa era la gran promesa de China, y es la gran promesa de China siempre cuando va a firmar un TLC, mejorar los indicadores de comercio exterior. Y aquí hay un elemento muy importante que se demuestra en el libro y que justamente está en el capítulo 4, en el capítulo de Costa Rica. Miren ustedes que antes de cuando se estaba negociando justamente el reconocimiento de Costa Rica hacia China y cuando se estaba pensando en la posibilidad de firmar un TLC bilateral, las cifras de comercio internacional, es decir, el balance fue positivo en el año 2006 con 6.3 millones de dólares. Después de esa cifra, cuando ya se firman las relaciones político-diplomáticas, empiezan a ser perjudiciales para Costa Rica, a excepto de un año, que en este caso sí es del año 2009. Es el único año en el cual Costa Rica ha tenido superávit comercial con China. Entonces, estamos hablando de que cuando estaban en boga las negociaciones, Costa Rica efectivamente fue beneficiario en el caso de su comercio exterior, tuvo una balanza superavitaria. Pero no ha sido así y justamente las inversiones no fue lo que Costa Rica esperaba. El financiamiento es básicamente marginal, pero esto también
quiero decirlo y mencionarlo, esto también fue una decisión de Costa Rica de no incurrir en mayor financiamiento por parte de China, porque a diferencia, por ejemplo, de otros países como Ecuador, hay una sociedad civil organizada que vigila mucho el tema medioambiental. Y la Contraloría General del Estado de Costa Rica determinó en un informe que justamente las operaciones de las transnacionales chinas podrían alterar, ¿no es cierto?, zonas biodiversas, zonas que eran totalmente privilegiadas en términos medioambientales. Entonces, Costa Rica ha apostado, ¿no es cierto?, por una visión del medio ambiente muy progresista que no la tienen todos los países latinoamericanos, y ese creo que fue uno de los principales costos para China. China no se esperaba el tema de la transparencia en Costa Rica, no se esperaba con una alta institucionalidad y no se esperaba tampoco con que la sociedad civil reaccionaría de alguna manera contrariamente frente a la posible operación de sus empresas transnacionales. Entonces, esos serían, por supuesto, los principales temas. Habían intereses de orden económico, intereses de orden político y, por supuesto, no habían intereses en el caso de China, ¿no?, para poder para poder expandir su influencia en toda Centroamérica. Y hoy vemos tranquilamente que un país como Panamá ya es parte de One Belt, One Road, conjuntamente con Costa Rica, y vemos que, por ejemplo, en Panamá se están construyendo grandes puertos transnacionales con financiamiento chino. Entonces, creo que China tenía muy claro, ¿no es cierto?, qué es lo que quería a partir de su relacionamiento con Costa Rica. No solamente era Costa Rica en el espectro centroamericano, sino que justamente lo miró desde una visión mucho más estratégica, lo miró inclusive prospectivamente en términos de los beneficios que podría generar este relacionamiento. Con respecto a este tema de algunas inversiones o inclusive intentos, ¿verdad?, de inversión en Costa Rica, me llamó la atención, que esa moda de acotación, la crítica que se dio por sectores ambientalistas en Costa Rica de algunas obras en específico que vos mencionás ahí en el libro, ¿verdad? Y que al final no se llevan a cabo precisamente por lo que esas organizaciones denominaron un daño ambiental, por ejemplo, que podía provocar, digamos, ese tipo de inversión, ¿verdad? Eso me llamó la atención, que tiene que ver con lo que acabas de decir de Costa Rica y su posición a nivel mundial desde el punto de vista del ambiente, por ejemplo. Hay unos datos también interesantes, desde 2007 hasta 2015, dice tu texto, se consolida como el segundo socio importador más importante para Costa Rica, China, ¿verdad? En este sentido, dice, la firma de un TLC entre China y Costa Rica ha beneficiado más al país poderoso. Eso me llama mucho la atención, cómo a pesar de ese tratado que se supone que es bilateral, ¿verdad?, al final genera más bien esa asimetría. Decís en el texto que el TLC no aumentó la inversión extranjera directa, ¿verdad? Que Costa Rica, por ejemplo, ya lo hemos mencionado, pero vamos a decirlo con cifras, ha sido el país con menos inversión, por ejemplo, con una cifra de 395 millones de dólares para infraestructura, una cifra menor comparada a otros países, ¿verdad?, entre 2005 y 2015. Y de ahí surge quizá para el cierre, ¿verdad?, de una pregunta que es la siguiente. ¿Por qué este tratado, a pesar de este tratado, ¿verdad?, no se dan unas relaciones de interdependencia simétricas, sino más bien asimétricas, ¿verdad? ¿Y por qué se beneficia más, como vos lo decís aquí, el país más grande y más poderoso, ¿verdad? Quizás se puede cerrar también con la relación entre la simetría comercial y la simetría de poder, ¿verdad? Una cita ya en el epílogo del texto, vos decís, China impuso restricciones, por ejemplo, solo para citar un ejemplo muy concreto, restricciones al ingreso de banano ecuatoriano y con el cierre del mercado de carne en Costa Rica también, ¿verdad? Exacto. Por citar un caso. Entonces podemos hacer una relación entre esas asimetrías comercial y política, quizás. Sí, ahí vemos claramente, Daniel, que un TLC no necesariamente mejora las condiciones de desarrollo de los países, y hay hoy un tema que yo quisiera, por supuesto tú ya lo has advertido, pese a tener un TLC vigente, sí, China prácticamente cerró el mercado de exportaciones de carne, siendo uno de los principales productos de exportación de Costa Rica hacia China, por aspectos relacionados con medidas de calidad, aspectos fitosanitarios y demás. Entonces, miren ustedes que la actuación es la misma con Ecuador. Con Ecuador no tenemos TLC, pero también hemos tenido graves problemas en términos de nuestra gestión del comercio bilateral con China,
porque no podemos exportar, ¿no es cierto?, los principales productos estrellas, por así decirlo, del Ecuador, el banano, el camarón, muchas veces se ven afectados. No quiero decir que esta sea una respuesta permanente por parte de China, pero en ciertos contextos sí se ve afectado por la decisión unilateral de China de cerrar ese tipo de mercados. Y por supuesto, si somos países que dependen de esos mercados, que dependen de esos actores y de esos socios estratégicos a nivel internacional, nos vamos a ver en una condición aún más compleja, ¿no es cierto? Teniendo TLC y sin TLC. Y aquí hay un tema fundamental. Mira, el Ecuador hoy por hoy está negociando alrededor de más de 20 acuerdos de libre comercio. Esa es una meta que el gobierno se ha planteado. Creo que el libro nos deja una gran lección y creo que las negociaciones de los TLC son la fase más importante. Debe ser una fase técnica. Debe haber una fase justamente de un estudio riguroso, de un estudio, en este caso, que pueda determinar cuáles van a ser los sectores más vulnerables, cuáles pueden ser los sectores más afectados, cómo se va a mejorar o afectar el empleo, sí, si las inversiones efectivamente van a ser lo que el país espera o no. Me parece que introducir un TLC dentro de un acuerdo en donde se negociaron las relaciones político-diplomáticas quizá no fue la mejor medida, no fue la mejor decisión por parte de Costa Rica. Quizá habría Costa Rica esperado un poco y habría efectivamente negociado en la agenda temas que puedan ser estratégicos para los beneficios y para el interés de su país. Entonces, esa sería una lección, por así decirlo, aprendida. No solamente mi estudio determina esto, también hay otros estudios que justamente a través de métodos formales de análisis inclusive demuestran que no necesariamente el TLC es la receta única y exclusiva para que los países puedan gestionar de manera adecuada su comercio internacional. Por supuesto que estamos todos inmersos dentro de un mismo modelo. El modelo es el modelo del sistema global capitalista. Todos los países quieren ser competitivos. La mayoría de países latinoamericanos están haciendo una apuesta muy tajante por modelos de apertura en lugar de modelos proteccionistas. Entonces, me parece que ahí hay un tema que es delicado y que hay que sentarse, por así decirlo, a tomar una decisión acertada para lo que sea beneficioso para cada país. Por más de que seamos países pequeños, no somos iguales, tenemos diferentes vulnerabilidades, tenemos diferentes demandas y diferentes prioridades y también tenemos diferentes formas de atender, en este caso, y gestionar las crisis. Entonces, ahí hay un tema muy delicado que hay que estudiarlo y, por supuesto, el financiamiento es un tema también fundamental. Miren cómo Ecuador hoy tiene el libro lo demuestra, casi 18.2 billones de dólares de financiamiento con China. La pregunta es, y en este momento el gobierno actual, hace algunos meses atrás, viajó a China para renegociar la deuda internacional. Costa Rica ha sido muy cauto en términos del financiamiento. Por supuesto, no quiero decir que es un país que no tiene crisis fiscal, comercial y presupuestaria, pero ha sido muy cauto y me parece que esa decisión de Costa Rica ha sido muy acertada, porque no se trata de sobreendeudar nuestras economías, se trata justamente de buscar las mejores alternativas para que ese financiamiento pueda venir inclusive y pueda priorizarse a los sectores que efectivamente necesitan ese financiamiento. Por ejemplo, las pequeñas y medianas industrias en América Latina y el Caribe son fundamentales, pero China no está necesariamente interesada en ese tipo de financiamiento. China te da financiamiento para temas o para ámbitos o campos mucho más amplios, como por ejemplo la minería. Sigue siendo un sector fundamental y la minería lamentablemente pues es un aspecto delicado en términos de recursos, en términos de contaminación en agua, en términos de la deforestación que provoca. Es decir, estamos viendo solamente lo coyuntural, pero no estamos viendo los costos en el mediano y largo plazo de ese financiamiento y de esas inversiones. Entonces, me parece que así como nos salva en algunos momentos a los latinoamericanos del hecho de que nos presten financiamiento, también es un arma de doble filo y también las negociaciones de los TLC se deben hacer desde una perspectiva más técnica y menos política. Esa sería, de alguna manera, pues uno de las grandes lecciones que yo quisiera por lo menos proyectar el día de hoy y que están vigentes a través de las líneas escritas en esta obra. Bien, muchas gracias, Lorena. Se nos fue el tiempo del programa. Muy rápido. Muy rápido, sí, pero bastante productivo, creo yo, ¿no? Creo que hay unos aportes y unos análisis muy interesantes y les recomendamos a todas las personas que nos ven
el libro, que lo pueden conseguir en la librería de la editorial, ¿verdad? Pueden buscarlo en la página web también de la editorial de la EUNA, también en Flaxo, y pueden hacernos llegar sus comentarios al respecto. De nuevo, muchísimas gracias, Lorena. Muchas gracias a ustedes. Por aceptar la invitación. Daniel, ¿verdad? Muchas gracias. Un placer, Esteban, muchísimas gracias. Y a Lorena también por la disertación y el diálogo, el análisis tan rico, ¿verdad? Así que muy agradecidos también con su participación y su anuencia a estar con nosotros en Praxis TV. Muchas gracias a ustedes y saludos a Costa Rica, que es un país que quiero muchísimo, al cual respeto, porque abrió prácticamente las puertas para mi investigación. Así que a la Universidad Nacional de Costa Rica, de tanto prestigio y que siempre ha apoyado mi trayectoria académica y a la cual le debo muchísimo. Así que muchas gracias a ustedes por este espacio y a todos los que nos están escuchando. Compren el libro. Y bueno, muchas gracias también a todos y a todas quienes nos observan. Hoy nos vamos con esta canción de la agrupación costarricense de Lucho Calavera y La Canalla, y este tema que se llama Chico Calavera. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Nadie te enseñó a ser un tipo bueno. Nadie te enseñó a ser un tipo bueno. Soy la peste que nació barra adentro. Soy ese animal que tu familia no ve. Tan canalla que supera el momento. Rata callejera de tremendo nivel. Pero que me cuesta a mí decir que no cuando la furia de la calle me domina. Pero que me cuesta a mí decir que no cuando mi vieja está borracha en la cocina. Shake it down, what the fuck you found? 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 En el vecindario se corrió la voz y ahora dicen que ahí nunca lo vieron. Era lo que me decía, que era una perra yo valía. Sin embargo, pajarita, voy ganándome la vida viendo siempre la pelona cuando cruzo la avenida así. Nadie te enseñó a ser un tipo bueno. Nadie te enseñó a ser un tipo bueno. Vas corriendo por la carretera, pobre de su madre si lo viera. En la calle grita lo que quiera y ahí todos le entregan la cartera. Ah, mira, ven, marico, y no te metas, lo que traigo en el bolsillo no es peineta. Mira, va, cariño, y no me jodas, cuando tú le metes mano la controlas. Gritó y salió corriendo. Nadie te enseñó a ser un tipo bueno. Nadie te enseñó a ser un tipo bueno. Ay, nadie se pega, haz lo que tú quieras. Nadie se te pone al corte en la vereda. Si te echan al agua, salta la barrera. Nadie a ti te agarra, chico calavera. Ay, nadie se entera, haz lo que tú quieras. Nadie se te pone al corte en la vereda. Si te echan al